Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta edición especial en la que abordaremos un tema fundamental para nuestras sociedades, el acceso universal a la salud. A lo largo de este noticiero educativo analizaremos su importancia como derecho humano, la situación actual en México y en otros países, el papel de las patentes de medicamentos y los retos que surgieron durante la pandemia de COVID-19. Nuestro propósito es ofrecer una mirada clara, comprensible y completa que ayude a reflexionar sobre este derecho y los desafíos que enfrenta. Para comenzar, conviene preguntarnos, ¿qué significa exactamente acceso universal a la salud? No se trata solo de poder acudir a un hospital cuando estamos enfermos. Implica contar con servicios de prevención, atención médica oportuna, medicamentos, vacunas, rehabilitación y cuidados paliativos sin discriminación y sin que el costo represente una barrera. Es, en términos sencillos, la posibilidad de vivir con dignidad y recibir atención integral en cualquier etapa de la vida. Este concepto ha sido reconocido por diversos organismos internacionales y está incluido en la Constitución de varios países. El acceso universal a la salud es un derecho humano y, como todo derecho humano, no depende de la voluntad del mercado ni de la capacidad individual de pago. Se basa en principios de dignidad, igualdad y solidaridad. La Organización Mundial de la Salud define la cobertura universal como aquella en la que todas las personas reciben los servicios que necesitan sin sufrir dificultades económicas. Eso incluye desde la atención básica hasta intervenciones más complejas. Sin embargo, hay una diferencia entre el reconocimiento legal y la realidad cotidiana. Tener leyes y tratados firmados no significa que automáticamente se cumpla. En numerosos países hay grandes brechas, personal médico insuficiente, hospitales saturados, servicios concentrados en ciudades grandes y comunidades rurales prácticamente abandonadas. La discriminación por razones étnicas, de género o de estatus migratorio sigue siendo un obstáculo serio. En algunos lugares se cobra por servicios que deberían ser gratuitos, en otros, los medicamentos están disponibles pero a precios impagables. Garantizar este derecho exige políticas públicas sólidas, financiamiento estable, sistemas de salud bien organizados, formación y distribución equitativa del personal y, sobre todo, rendición de cuentas para que los recursos lleguen a donde se necesitan. Los países que han avanzado más no son necesariamente los más ricos, sino aquellos que han priorizado la salud como un bien público y han diseñado sistemas universales. En México, el artículo 4 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Con base en ese principio se han creado diversos programas y reformas. Durante años existió el Seguro Popular, que buscaba atender a la población sin seguridad social. Más recientemente se creó el INSABI y luego se impulsó el IMSS Bienestar para integrar servicios. Estas iniciativas reflejan el esfuerzo por ampliar la cobertura gratuita y reducir las desigualdades. Sin embargo, en la práctica persisten retos considerables. Muchos hospitales públicos tienen listas de espera largas, desabasto de medicamentos esenciales y deficiencias de infraestructura. Las zonas rurales y marginadas sufren de carencia de especialistas y de equipos básicos. Esto significa que, aunque la atención sea gratuita, para muchas familias el acceso real implica gastos de transporte, pérdida de días de trabajo y dificultades para conseguir medicamentos fuera de la receta institucional. México también enfrenta el reto de la transición epidemiológica. Hace unas décadas predominaban las enfermedades infecciosas, hoy las principales causas de muerte son las crónicas no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión y el cáncer. Esto exige sistemas de salud orientados a la prevención y al seguimiento continuo, no solo a la atención hospitalaria aguda. Si comparamos con otros países, encontramos ejemplos que ilustran diferentes caminos. En Canadá, por ejemplo, existe un sistema nacional financiado con impuestos que cubre prácticamente todas las atenciones médicas sin costo directo para el paciente. En el Reino Unido, el Servicio Nacional de Salud, NHS, es una institución pública emblemática que proporciona servicios desde la atención primaria hasta la hospitalización y los medicamentos básicos. Estos modelos buscan que la atención médica sea un derecho efectivo y no un privilegio. En Estados Unidos, en cambio, predomina un modelo mixto donde gran parte de la población depende de seguros privados. Existen programas públicos para grupos específicos, como Medicare para adultos mayores y Medicaid para personas de bajos ingresos, pero millones quedan sin cobertura adecuada. Esto genera desigualdades profundas en acceso y calidad, con consecuencias visibles en indicadores de salud.
En países de ingresos medios y bajos, los sistemas suelen estar fragmentados, un sector público subfinanciado y saturado, un sector privado costoso y un amplio espacio informal donde las personas pagan de su bolsillo. La Organización Panamericana de la Salud señala que el gasto de bolsillo es uno de los principales obstáculos para alcanzar la cobertura universal. Pasemos ahora a un tema crucial, las patentes de medicamentos. Las patentes son derechos exclusivos otorgados a las empresas que desarrollan un fármaco innovador. Durante el periodo de vigencia de la patente, la empresa tiene el monopolio de producción y venta. Esto se justifica porque la investigación y los ensayos clínicos son costosos y riesgosos, y sin incentivos las compañías podrían invertir menos en innovación. Pero ese monopolio tiene un costo para los pacientes y para los sistemas de salud. Mientras dura la patente, la empresa puede fijar precios muy altos. En países con sistemas públicos, esos precios elevan el gasto gubernamental; en países sin cobertura pública, excluyen a quienes no pueden pagar. Un ejemplo emblemático fue el de los antirretrovirales contra el VIH en los años 90. Los tratamientos eran tan caros que resultaban inaccesibles para gran parte de África y de Asia. La presión internacional y las licencias obligatorias permitieron la producción de genéricos y una drástica reducción de precios. Este dilema sigue vigente. ¿Cómo equilibrar la necesidad de incentivar la innovación con el derecho de las personas a recibir tratamientos que pueden salvarles la vida? Diversos acuerdos internacionales, como el de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, (TPIC), prevén mecanismos de flexibilidad, como las licencias obligatorias en casos de emergencia. Pero su aplicación es compleja y a menudo se enfrenta a la presión de las grandes corporaciones y de los países con industrias farmacéuticas poderosas. Durante la pandemia de COVID-19 este tema cobró una relevancia inédita. Las vacunas se desarrollaron en tiempo récord gracias a enormes inversiones públicas y privadas, pero su distribución fue profundamente desigual. Países ricos aseguraron grandes cantidades de dosis, mientras que muchos países de ingresos bajos tuvieron que esperar meses para iniciar campañas de vacunación masiva. Aunque iniciativas como COVAX buscaban garantizar un reparto equitativo, los resultados fueron limitados. La pandemia de COVID-19 puso al descubierto, con toda crudeza, las debilidades de los sistemas de salud y las desigualdades globales. En numerosos lugares, los hospitales se saturaron, el personal sanitario trabajó en condiciones extremas y los suministros básicos escasearon. El acceso universal, justo y digno a la salud se vio comprometido no solo por la magnitud de la emergencia, sino también por la falta de coordinación y solidaridad internacional. Mientras algunos países aplicaban terceras dosis y aseguraban antivirales innovadores, otros no habían vacunado ni al personal sanitario. La brecha fue tan marcada que la OMS advirtió que no se podía hablar de una respuesta verdaderamente global. Esta situación mostró que en tiempos de crisis el derecho a la salud puede quedar relegado frente a intereses económicos y geopolíticos. Al mismo tiempo, la pandemia también evidenció la importancia de contar con sistemas públicos robustos, con programas de prevención, con redes de atención primaria y con cooperación científica entre naciones. Sin esa base, ninguna sociedad está preparada para enfrentar emergencias sanitarias de gran escala. De todo esto se desprenden varias lecciones. Primero, que el acceso universal a la salud es un derecho humano irrenunciable y debe colocarse en el centro de las políticas públicas. Segundo, que su garantía efectiva requiere leyes, pero también presupuestos adecuados, infraestructura, personal capacitado y mecanismos de supervisión para evitar la corrupción y la ineficiencia. Tercero, que el marco de las patentes y los precios de los medicamentos necesita revisarse para que la innovación no se convierta en exclusión. Y cuarto, que las crisis globales como la pandemia demuestran la urgencia de la cooperación internacional y de modelos más solidarios de distribución de recursos sanitarios. México ha avanzado en reconocer y ampliar este derecho, pero todavía enfrenta retos enormes. Es necesario asegurar el abasto constante de medicamentos, reducir las listas de espera, fortalecer la atención primaria y eliminar la desigualdad entre regiones. También es fundamental invertir en prevención, en educación para la salud y en participación comunitaria. Un sistema de salud no se limita a hospitales, incluye políticas integrales que aborden los determinantes sociales de la salud, nutrición, vivienda, agua potable, medio ambiente y trabajo digno. Para la ciudadanía, comprender estos temas significa conocer sus derechos, exigir su cumplimiento y participar en decisiones colectivas.
La salud es un bien público que beneficia a toda la sociedad. Invertir en ella no solo salva vidas, sino que también mejora la productividad, reduce desigualdades y fortalece la cohesión social. Cuando cada persona tiene acceso oportuno y de calidad, toda la comunidad se beneficia. Al mismo tiempo, la sociedad civil, las organizaciones comunitarias y los medios de comunicación desempeñan un papel clave al vigilar el cumplimiento de los compromisos, difundir información clara y proponer soluciones. El acceso universal a la salud no se logra solo. Podemos concluir que el acceso universal a la salud es uno de los pilares del desarrollo humano. No basta con proclamarlo en discursos o leyes, se necesita voluntad política, cooperación internacional y participación ciudadana para hacerlo realidad. La experiencia reciente nos recuerda que la salud es interdependiente y global, una amenaza en un país puede convertirse rápidamente en un riesgo para todos. Por eso, la solidaridad y la equidad no son opciones, sino condiciones indispensables para proteger la vida y el bienestar de las poblaciones. Con esto cerramos nuestro especial informativo sobre el acceso universal a la salud. Esperamos que esta exposición haya contribuido a entender mejor los retos y las oportunidades que tenemos para lograr un acceso universal, justo y digno. La invitación queda abierta, informémonos, reflexionemos y actuemos para que este derecho sea efectivo para todas y todos. Gracias por acompañarnos.